Te tengo un chismesazo. Mani, ¿cómo estás? Mani, ¿cómo estás, manita? Oye, ¿Qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿Ya te dormiste? Bienvenidos a su primer capítulo de Notas de Voz. Este es un podcast canal que creamos Brenda Romo Pati Cruz. y Paola Ávila, que está detrás de cámaras. Y en este primer episodio vamos a hablar de consejos para aspirantes artistas. Ese va a ser el tema de hoy. ¿Por qué escogimos eso? Porque somos artistas y el camino que hemos recorrido para llegar hasta acá ha sido, bueno, como el de todos, un camino distinto, pero siempre de la experiencia de otros y de otras personas se aprende mucho, entonces queremos compartirlo aquí con ustedes para que se enteren del chisme completo. Somos actrices, cantantes, bailarinas, ambas. Nos conocimos en la preparatoria y tenemos mucho que compartirles, así que por eso creamos este espacio para ustedes. Y pues bueno, empecemos, ¿no? Primera pregunta, señora productora. Así, retención, venga. Retención. Paso número uno. ¿Cómo nació? Coman nueces para la retención. Por favor. ¿Cómo nació nuestro amor? Creo sí, que por nuestro amor. mutuo no hay. Somos muy amigas, pero cada una tiene sus parejas. Creo que el mío fue cuando estaba chiquita. Creo que desde siempre me recuerdo viendo las telenovelas, porque yo era la niña que veía las telenovelas. ¿Las de grandes? No, las de chiquitos. O sea, que Alegrijes y Rebujos. Exacto, sí. Cómplices al rescate. La niña de la mochila azul, todas las telenovelas de Dana Paula. De hecho, Dana Paula es de nuestra edad, ¿no? Sí, yo creo. Como de esa generación, yo era esa niña que se vestía de los personajes de las telenovelas y cada vez que la llevaban a la ciudad de los niños, siempre quería entrar al foro de televisión y yo me sentía soñada. O sea, me acuerdo que hasta temblaba así de la emoción. O sea, siento que fue un amor hacia el hecho de cantar, de bailar, de estar frente a una cámara desde que recuerdo. Y jamás, o sea, bueno, toda esa infancia lo hice obviamente por gusto y jamás me pasó por mi cabecita y realmente mis papás jamás me dijeron que podía existir la posibilidad de dedicarme a eso. O sea, siento que nada más era algo que disfrutaba demasiado, hacía mis coreografías en el patio de mi casa con mis primas, con mis vecinas y sí, siento que fue desde siempre. Yo la verdad es que, pues fue hace poquito, ¿Sí? Y yo, No, bueno, a ver, o sea, sí recuerdo que tenía yo como... A ver, es que siempre fui como la payasita de la casa, o sea, como yo soy la más chica o sea, somos 3 hermanos. Los dos me ganan, uno por 14 y otro por 10 años. Y yo soy la chiquita así, la que dejaron al último. Y siempre fui como muy fantoche, o sea, como que hacía muchas caras, me gustaba hacer reír a mi familia. Igual, bailaba, tengo primas de mi edad y yo era la que organizaba los bailecitos con ellas y para las pastorelas y todo. Entonces, o sea, yo creo que de ahí, pero no, o sea, yo jugaba, o sea, ¿sabes qué me acuerdo? Eso sí. Yo me acuerdo que cuando veíamos películas en la casa, yo tenía a lo mejor unos 6 años, 6 años, ponle tú 6. Y veíamos películas ahí en el cuarto de mis papás y de pronto yo veía una escena que había alguien que estaba llorando. Y yo me paraba al baño y yo me iba al espejo y yo decía, ¿será que yo puedo llorar así nomás? Y me veía al espejo y, o sea, yo lo que hacía no era como pensaba en algo triste, no, más bien yo bostezaba, pero sin que abriera la boca y era como... No lo he intentado. ¿Y lo lograbas? Sí. ¡Ay, sí. qué talento! Y entonces ya yo veía que se me ponían aguosos los ojos y yo decía, chido, sí puedo. Y ya, me iba otra vez. Ajá. Y como que eso me gustaba, ¿no? Pero así de que dedicarme, o sea, genuinamente fue hace relativamente poco, porque pues en mi familia no hay nadie que sea artista o que se dedique a eso y que, pues sí, o sea, nunca me lo prohibieron, pero nunca fue como realmente, o sea, siempre fue algo como que disfrutaba hacer. Pero yo estudié otra cosa, a que ahorita después tocamos esos temas, pero mi camino se iba hacia otro lado hasta que de verdad, o sea, no pude ignorar que realmente pues me gustaba mucho esto y me apasionaba y creo que de ahí nace esta idea de este capítulo, que me parece muy importante mencionarlo, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué Brenda y Pati, que acabamos de ver por primera vez en nuestra vida, nos van a dar consejos para ser un artista, ¿no? A lo mejor que no las conocemos, no sabemos qué han hecho, no las hemos visto en ningún lado. Y creo que he estado pensando mucho, o sea, en eso, que principalmente nuestra historia que coincide es así, no, ¿cómo puedo decirlo? No nacimos en cuna de oro. Sin embargo, nuestra vida nos llevó a no solamente
pues tener amor hacia el arte, sino a poder dedicarnos a esto sin tener los papás, la familia que te meta en un chasquido al medio artístico, o que nos enseñaran desde chiquitas que esto era una posibilidad laboral, ¿no? Ambas tenemos como esa historia en común. Sin embargo, hoy en día podemos decir que trabajamos de eso, que gran parte de nuestra vida, o sea, de nuestros ingresos económicos son de lo artístico, y creo que por eso este capítulo, como para decirte a ti, persona, que a lo mejor también estás en la misma situación, que dices, es que yo no soy Dana Paola, yo no nací en la familia de Dana Paola, puedo dedicarme a eso, y ¿qué se tiene que hacer, no? O sea, para allá vamos. Sí, y aparte siento que ya hay muchas referencias también allá afuera de justo de esto que comentabas, ¿no? Como de, bueno, no soy Dana Paola, pero voy en el camino y y todavía no se concreta como el sueño, y eso es lo que creo que es importante de esto, ¿no? O sea, que hay muchos sueños y ahí soñamos en grande y es un medio muy competido, y entonces hay de dos, ¿no? O una de, no, pues ¿para qué empiezo? O sea, ¿para qué siquiera le invierto energía, dinero, tiempo en hacer eso? Y dos, nada me garantiza que vaya a llegar yo al estrellato. Entonces, como de, ¿cuál es el punto? Que ¿no? también es muy subjetivo, ¿no? Sí, exacto. Llegar que al también es muy estrellato, subjetivo. ¿qué es llegar al estrellato? O sea, Sí, pero, o sea, por ejemplo, de pronto, yo no sé si a ti te pasa, pero así de que como en conversaciones en familia es como, ay, pues sí canta bonito, ¿y por qué no es famosa? ujú. O ay, y sí, ya lleva mucho tiempo dedicándose a eso, ¿y por qué no es famoso? ¿No? Y digo, eso es relativo, como bien dices, Ujú. pero también, o sea, creo que está padre escuchar la experiencia como mientras se va concretando, pues, el sueño, ¿no? De cada quien, lo que sea que ese sea, ¿no? Sí. Lo que sea ese sueño. Muy bien. Que sea. O sea, siguiente pregunta, por favor. Creo que para tener mi primer trabajo artístico, coincidimos un poquito, ¿no? En la historia con el Ujú. violinista en el tejado. Estábamos Ujú. en la prepa, ella y yo nos conocimos en la prepa, en el teatro, y las dos audicionamos para una obra de teatro musical en la preparatoria que se iba a montar ahí en el teatro de la escuela, que se llamaba El violinista en el tejado. Y ahí conocimos a muchas personas. Sí, no sabemos quién va a ver este capítulo, pero ni modo, lo tenemos que contar. Ahí conocimos a nuestros exnovios y, o sea, Sí. no era el mismo, eran hermanos. Y su familia estaba en la parte, pues, de dirección de la escuela, ¿no? Pero de la parte artística. Y esa misma familia empezó a hacer teatro profesional por fuera, ¿no? Y por obra del destino, andando con cada quien con sus respectivos, pues, o sea, entramos a ser parte de esa producción profesional. Digo, con su audición, obviamente, y con todo el proceso que requiere, ¿no? Una producción profesional, pero así fue. O sea, y ahí entra la parte de las relaciones y los contactos. O sea, ahí literal las relaciones. Sí, no, y aparte también un poquito de suerte, porque nosotros no entramos, o sea, estábamos chiquillas, la verdad, estábamos más Jovencísimas. jóvenes. 16 años teníamos más o menos. ¿Sí? Sí. Ah, por ahí, sí. Y era un elenco, pues, o sea, que de 20 y pico para arriba, ¿no? O sea, Ujú. digo, nos veíamos muy chavitas, de por sí, o sea, creo que, bueno, no sé, a mí siempre me dicen que me veo como de menos Ujú. edad, Ujú. no estoy tan chavita, pero en ese momento justo una persona del elenco no podía asistir a una gira. Bueno, yo recuerdo que así fue como, porque sí, justo O sea, no coincidimos en la audicionamos desde historia. un principio. Audicionamos desde un principio, pero creo que ni nos quedamos, ¿o sí? Yo no Ah, audicioné. no audicionamos, tienes Yo toda no la razón. audicioné. Fue ¿Tú hasta tampoco? después, fue hasta después. Sí, Fue cuando exacto. nos pusieron a audicionar para el mismo papel y tú te quedaste. Ajá. Sí, cuenta eso, sí, tienes Sí. toda la razón. Sí, entonces en esa ocasión la razón por la que como entramos, Sí. el primer contacto con la industria del teatro musical profesionalmente aquí en México, Ujú. fue porque una persona del elenco no podía irse a una gira, entonces necesitaban un torito de alguien que ya se supiera la obra porque no tenían mucho tiempo para enseñársela, y ahí se junta con lo que dijo Bren. Ujú. Nos audicionaron a las Nos dos. audicionaron a las dos porque Ajá. ya no sabíamos la obra, ya habíamos estado, o Ujú. sea, nosotros éramos Roca 1 y Pasto 2, o sea, Ujú. éramos Sprintze y Bielke,
que éramos las 2 hermanas más chiquitas de la obra. Pero ya en la producción Que profesional, ¿no? En el TEC. No, ajá, en el exacto, TEC, en la sí. escuela. Éramos En la eso, escuela. así nos conocimos. En la escuela. En una escuela. Entonces, ya no sabíamos la obra, no decíamos nada en la obra, pero ya nos la sabíamos toda. Entonces, cuando ocurre esto, que no podía esta persona Pero entrar ya a en gira, la producción en la profesional. producción profesional, los productores, directores de ese momento, que eran los papás De de los nuestros exes, exnovios. nos dijeron, Ajá. pues ellas se lo saben, Ujú. rápido. Nos audicionaron a las 2, y en esa ocasión me dieron ese papel a mí, que era el de Hodel. Ujú. Y así fue como entramos, pero tú también entraste a la gira. Tú eras Brenda Logística. Yo era Brenda Logística. A mí me contrataron, pero de producción. Ajá. En ese momento, yo tengo que confesar, en este momento, siento que no, o sea, no es que ahorita tenga una gran inteligencia emocional, o sea, pero en ese momento, pues estábamos más jovencitas. Y justo se relaciona con el tema del rechazo en este medio, porque los rechazos a los que nos enfrentamos como actrices son muchísimos. Ahí empezó a una temprana edad, a los 16 años. Y fue me acuerdo que fue bien complicado para mí porque, o sea, con Patty conecté desde hace mucho tiempo y nos volvimos como muy cercanas. Entonces el hecho de que las dos, o sea, solo ella y yo audicionáramos para un papel, ¿no? Digo, ellos lo manejaron súper profesional y fueron muy lindos. Yo me acuerdo que hasta la llamada de la mamá, ¿no? O sea, ¿La llamada del rechazo? la llamada del rechazo fue como de, oye, lo hiciste muy bien. O sea, fueron como muy, muy cuidadosos al respecto. Claro. Sin embargo, fue algo difícil. O sea, fue algo Sí. difícil de procesar porque aparte, yo me empezaba a enamorar del teatro a más no poder. O sea, desde chiquita y luego lo descubrí, el teatro musical en la preparatoria y subirme a un escenario, aunque haya sido con 2 textos, de Sprinz y Bielke, ¿no? De las hijas más chiquitas en esa obra. Aunque haya así, yo me empezaba así a enamorar totalmente y obviamente te ilusiona que te digan, te vamos a audicionar para un papel en una obra profesional que, o sea, te puedes quedar y te vamos a pagar y, o sea, es el sueño hecho realidad a los 16 años, ¿no? Entonces, a mí cuando me acuerdo que me rechazaron, fue bien complicado manejarlo. O sea, siento que en este momento de nuestra vida sería muy distinto y, o sea, siempre es como, siempre te he querido muchísimo y sin embargo, en ese momento me costó mucho procesarlo y me acuerdo que yo lloraba todo el tiempo, no sabía cómo procesar lo que estaba sintiendo. Ahí es donde inició el cómo lidiar con el rechazo. Eso fue la primera vez. Y ese fue tu Sí. primer trabajo. Sí. O sea, mi primer trabajo, pero en producción, y su primer trabajo como personaje en una obra Ujú. profesional. Sí. Ya después yo entré de ensamble. Sí, de ensamble primero, y después se fue otra chica, ¿no? Ujú. Igual de los personajes principales de la obra, y me audicionaron y me quedé. Ujú. Esa es otra historia, y ese fue ya mi primer trabajo como actriz en una obra de teatro musical. Ujú. Eso fue el camino a nuestros primeros pasos, pero Sí. bueno, Sí, fue una gran oportunidad, o sea, también, o sea, se agradeció muchísimo porque aprendimos mucho, conocimos a mucha gente que Ujú. incluso hoy nos la seguimos topando y seguimos trabajando Ujú. con esas personas, y a su vez, pues sí, o sea, la industria del teatro musical, al menos, o sea, hablando de ese sector en el entretenimiento, es chico, al menos aquí en nuestro país. El gremio es muy chiquito. es En muy la chiquito. Ciudad de México, Sí, entonces fue una gran oportunidad que nos dio también muchas oportunidades en el futuro, que en ese momento no sabíamos que íbamos a tener, pero se presentaron, ¿no? Y al totalmente. día de hoy seguimos viendo a esa gente en diferentes proyectos. Ahí yo descubrí que podía ganar dinero del teatro. O sea, como que uno lo sabe, pero Ujú. ahí, o sea, en esa producción, cuando recibí mi primer sueldo, que literalmente era para mis chicles, porque pues yo vivía con mis papás, viví mucho tiempo con mis papás, o sea, ahí dije, ¿cómo? O sea, aparte de hacer esto, ¿te pueden pagar? Ujú. Y yo ya estaba estudiando mercadotecnia. Mm. Entonces, como que yo toda la vida dije, o sea, y mis papás, pues, o sea, obviamente los papás te inculcan y hacen lo mejor que pueden y lo que creen que es mejor para ti. Y me acuerdo que en pláticas con mi familia ellos sabían que me gustaba mucho el arte, pero jamás fue como hija, te podrías dedicar si tú quisieras. Ujú. Jamás. Ujú. O sea, y como no hubo esa plática o no hubo ese comentario por parte pues, de mi familia, mis papás, Ujú. recuerdo que yo solita decía, voy a estudiar mercadotecnia, voy a trabajar para Coca-Cola Ujú. y lo voy a hacer de hobby. Y o sea, Ujú. iba mi vida perfecta. Esa era mi vida perfecta. Hasta que me pagan. Y digo,
¿Cómo? O Ah, sea, mire, yo no sabía eso. sí, A mí ni me así. pasó por la cabeza, o sea, lo que menos me importó fue que me pagaran, ni me acuerdo si que, o sea, seguro sí me Yo sí me pagaron, acuerdo obviamente, cuánto me pagaron. pero yo no, o sea, yo te lo juro que no me acuerdo de eso, o sea, como que yo nada más estaba ahí por el gusto de estar en el escenario, o sea, no estaba ni siquiera, te juro que yo creo que ni siquiera dimensioné, ni siquiera pensé que estaba ya en el ámbito profesional, porque pues me sentía también muy en familia, ¿sabes? O sea, Ujú. íbamos Sí, con los también. novios, íbamos con los papás de los novios, íbamos juntas, tú y yo. Ajá, O sí. sea, era un campamento padrísimo. O sea, Seguía yo, siendo medio escolar, o sea, en sí, nuestra perspectiva, sí, ¿no? yo Ajá, totalmente fue así. O sea, jamás me pasó por la cabeza el dinero. Y por eso te digo, o sea, como que no hubo conciencia. En ese momento, ajá. yo no sé, a lo mejor sí te dije, o no sé si. Bueno, fue una gira empezamos en San Luis Potosí, me acuerdo. Y en ese momento, un actor que admiro mucho y que. No, hombres, no, hombres. Bueno, sí, está bien, sí, él sabe. Lenny Sundel. Uy, sí. Es un actorazo. Y él estaba en el Saludos, elenco. Lenny. Ajá, él estaba en el. Él estaba. No, saludos, Lenny. Pero él estaba en el elenco y era el rabino. Y para mí era mi personaje favorito, así de verdad me Se hacía llevaba reír la obra, brutal. se O llevaba sea, la obra. tiene 4 diálogos, si acaso, en la obra. Perdón, textos. Tiene 4 textos en la obra. Y se llevaba la obra, de verdad. Sí. Pero me acuerdo que una vez salí de una escena del violinista, pues, y él estaba en la pierna izquierda, esperando para él entrar, porque a él le tocaba entrar en la siguiente escena. Entonces, una vez, o sea, yo iba saliendo y era una escena, pues, emocionalmente como, pues sí, un poco más, sí, pesada, Ujú. que es una escena en donde el personaje le dice a su papá, me voy a ir a Siberia, la va a dejar al tren el papá y quién sabe cuándo se van a volver a ver. Esa es la escena, la despedida. Entonces salí de escena, estábamos en la obra, en plena obra, y él iba a entrar a escena, pero se agarró unos momentos para decirme, ¿y no te gustaría dedicarte a esto? Porque yo me dedico full a eso, yo tengo familia y todo, como que él pensó que mi duda fue de no, pero ¿y cómo le voy a dar de comer a mi familia si Sí, cuando eventualmente no te quiero pasaba tener ni por una? aquí. Cuando más bien, Ajá, o sea, en mi cara ajá. fue más bien porque, pues no me pasó por la cabeza que Claro. dedicarme a eso, pues. No estábamos cerca de ese mundo realmente. No, para nada. Entonces le dije, no, pues sí. Y ya él fue la primera persona que se me acercó y me dijo, oye, estaría bien padre que te pudieras dedicar a esto. Mira, está el CUT, que te puedes meter a la Ujú. facultad aquí en la UNAM. Lo guardé en mi corazón porque yo lo admiraba mucho, lo admiro mucho. Y se me ha quedado ahí y ahí lo tengo bien guardado, pero Ujú. él fue la primera persona que me dijo eso. Y justo yo creo que después de estas experiencias, cuando nos empezamos a acercar a ese mundo, que ahí coincidimos en el mundo profesional, entrando juntas, yo creo que pasó un ratito, como unos semestres de la carrera, yo creo que empecé a avanzar mi carrera de mercadotecnia y comunicación, y yo creo que fue casi al final de la carrera que yo dije, quiero dedicarme a esto. O sea, me acuerdo que lo platiqué con mis papás y me dijeron, ya estás a punto de terminar la carrera, ya estás más grande, lo entendemos. O sea, siento que mis papás siempre me han apoyado, mi familia siempre me ha apoyado, pero siento que obviamente al principio les costó mucho trabajo procesarlo, Sí, claro. principalmente a mi papá. O sea, mi papá me decía como, ¿cómo? O sea, su frase típica, que yo sé que venía desde, pues obviamente desde la protección del amor, o sea, Ujú. como me decía, pero tú eres capaz de mucho más. ¿No? O Ujú. Sí, sea, como si actuar ¿cómo fuera vas para a, tontos. exacto, cómo puedes desperdiciar, cómo puedes Pero si no estás desperdiciar, tan tonta, hija. justo, pero ¿por qué, Sí, hija? claro, O sea, claro, claro. te estamos dando una educación que para nosotros es de buena calidad, ¿no? Te estamos dando una preparación, Ujú. o sea, te vemos como nuestra hija, te vemos inteligente, te vemos tal, ¿por qué vas a desperdiciar tu vida? O sea, Ujú. eso era lo Qué que me fuerte. inculcaban Sí, sí, realmente, y yo sí. sé que obviamente lo hacían pues desde un lado de papás, de protección. Y yo estaba tan enamorada del arte que dije, sí me quiero dedicar. O sea, creo que Ujú. con muy pocas bases, con muy pocas herramientas, con muy poco arsenal para ir a la guerra, pero estaba segura. Porque esa es otra. Bueno, o sea, yo me acuerdo perfecto que yo veía mucha convicción en ti, o sea, de que de verdad tú te ibas a dedicar a eso. Como que yo nunca vi duda. Yo más bien, o sea, era como, O sea, a o mí. sea, sí, en ti, sí, yo veía mucha decisión en ti y me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, pero también tuvimos una llamada de Ricardo Díaz en algún punto de la carrera, que era ya hacia finalizar la carrera. Cuando no era mi novio todavía. No. Y ¿Juntas? él, ¿Tuvimos esa llamada juntas? sí, ¿Ay, qué? o sea, bueno, no fue así de que
llamada en conjunto, pero a las 2 al mismo tiempo Ajá. nos avisó que necesitaban gente para la fábrica de Santa, que si Sí, es queríamos cierto. entrar. Ella sí le entró, yo no le entré. Sí, Eh, porque estábamos, aparte, era un tiempo de exámenes finales, o sea, seguíamos de la universidad y eran de que ya iban a hacer los exámenes finales del semestre y me acuerdo o sea, primero yo dije que no. Sí. Eso sí me acuerdo. Dije que no porque me dio miedo y dije, no voy a descuidar la escuela. Ujú. Y después fue como de, ¿por qué no? O sea, Sí. lo puedo hacer posible. Hablé con todos mis profesores Ujú. y dije, a ver, me faltan tantas faltas para acabarme porque ahí pues te reprobaban por faltas. Ujú. Entonces... También por burro, pero también no. por burro, ¿no? Y me acuerdo que les dije, esto pasa, me surgió una oportunidad laboral en lo artístico y necesito que me apoyen en cuanto a esta parte de faltas, pero yo voy a cumplir con tareas, yo voy a cumplir con exámenes, o sea, yo voy a echar todas las ganas del mundo. A mí me dio flojera hacer eso en ese momento. O sea, como que dije, no, ¿para qué? Como, ¿por qué? Pero quiero retomar un punto aquí que dijiste hace rato, así como que dijiste, De la sí, guerra. sin algún arsenal, Ujú. o sea, si no tenía herramientas, pues, Ujú. eso es bien importante también porque uno es muy fácil que uno entre en una burbuja. Estando en la escuela, o sea, yo agradecí mucho eso y hasta la fecha lo sigo agradeciendo mucho a toda la gente que decía como de, wow, es que qué padre, y así, y está padrísimo eso, o sea, echarse porras entre uno y otro. Pero ¿sabes qué? Si eres esto también nos lo decía un amigo que hasta la fecha también nos guía mucho y César Fajardo, te guiamos de él. mandamos un Señor César saludote. Fajardo, sabes que eres una persona muy importante en Te nuestras vidas, queremos. aunque no nos contestes nunca los WhatsApp. No, mentira. Pero sí, él decía como, si eres el mejor en el salón, vete a otro salón. Porque no hay otra forma de crecer, o sea, si, a menos de que te guste quedarte ahí Ujú. y que te estén aplaudiendo, o sea, y que alimenten tu ego desde Ujú, ahí, ujú. que digo, nada, no hay ni bien ni mal, o sea, está bien si a ti te gusta eso, pero el problema es que, por ejemplo, en mi caso a mí sí me gustaba como, pues sentir que uno avanza o que Ujú. tienes como más herramientas, ¿no? No sé, y estando en esos mundos en donde, o en la escuelita de teatro, que ya has estado ahí 1000 años y te dan todos los protagónicos, está padrísimo. Eso te pasó a ti. A Eso mí me no pasó a tanto, mí. pero sí, a ti A te mí me da pasaba. Sí pena. me acuerdo, sí me Pero acuerdo. muchas gracias. Yo creo que hasta decías, no, yo no soy tan buena. Cuando era súper buena. Sí, he Juntas, trabajado, pero hasta me pongo trabajando roja, en nuestra mira. inteligencia emocional, Mira, me pongo ya roja. hemos Sí. tratado el tema de la importancia de creérnosla, Sí. porque se generan cosas muy, muy Sí. diferentes. Ah, y con lo de César Fajardo que dices, creo que cuando nos dijo eso, que lo recuerdo perfecto, que nos dijo, la universidad en la que están es una burbujita. Y si ustedes no se salen, no van a ver lo que es el mundo allá afuera, el Sí. mundo real. Porque si ustedes realmente se quieren dedicar a lo artístico, necesitan salirse de la burbujita de la universidad, Sí. en donde son las mejorcitas, que no sé qué, o sea, no. Entonces yo me acuerdo que a partir de ahí dije, tiene toda la razón del mundo. O sea, César Fajardo es como un pastor en mi vida, ¿no? Y me acuerdo que lo... Es como un Yoda. Es como un Yoda, sí. Hacer lo posible, no conformar, mediocre, no. Yo ni he visto la película. Pero bueno, el punto es que me salí, o sea, literal, empecé a investigar audiciones en ese momento de teatro musical. Ya ahorita expandimos nuestros horizontes y estamos como tirándole más a la parte de film y televisión y cine. Pero Bueno, empecé a formarme en un montón de audiciones. Me empecé a formar en las audiciones y tenía toda la razón del mundo. Empecé a ver la realidad del mundo artístico. O sea que no solamente hay personas que cantan mejor que tú, que se ven mejor que tú, que bailan mejor que tú, que actúan mejor que tú, sino que son un montón, ¿no? Sí. Son un montón. Y que incluso muchas se pueden parecer a ti, ¿sabes? O sea, Sí. como y te Y empiezas a mejor, sentir como versión de- mejorada de ti, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, bueno, lo que tú ves en las filas y Si como que es fuera muy... más guapa y un poco más. Así yo forma en las audiciones. Digo, ya después te das cuenta que a veces tu perspectiva no necesariamente es la perspectiva de las personas que te están audicionando, pero es inevitable compararse y ver el Sí. panorama real. No me quedé en ninguna. O sea, me acuerdo que de todas las que me formé, que fueron bastantes, no me quedé en ninguna. En la que me quedé formándome así de hija de vecina fue en Mamma Mía. O sea, Sí. Mamma Mía yo ¿Hace hice qué fue? ¿2 años? hace 2 años y empecé a audicionar a los 19.
Sí, O ponle sea, tú entré a 9, producciones, pero 8, 9 años. porque por violinista me conocieron acá y Ajá, que exacto, me exacto. invitaron a audicionar para la Fábrica de Santa, ahí estuve 6 Claro, sí, años, ya tienes ahí pero ventaja. ya me conocían, Sí. o sea, obviamente haces tu audición y tu proceso, pero ya te conocen. Ujú. Pero así de audición de formarte y que no te invitaron, que no te recomendaron, que no te conocían realmente tu trabajo, que habían trabajado contigo, o sea, fue hasta mamá mía. A mí me pasó Sí, hasta mamá mía. Y sí, a ti hasta la vida es mejor cantando, ¿no? sí, ujú, Que fue sí, hace sí, un sí. año. O sea, Ujú. que Sí, no se hace un año. minimizan las producciones que donde nos recomendaron, que también es parte de ahí y es parte de la Y también importancia. audicionas y todo, pues, pero Sí, pero ya te conocen sí, y exacto, te tiene, conocen. o sea, que es ahí va uno de los consejos que hay que enfatizar, ¿no? O sea, para empezar, número uno, entrenarse, porque el hecho de lo que decíamos de irnos a la guerra sin arsenal, Un fusil, sí. lo más importante es empezar a adquirir herramientas de donde puedas, ¿no? De clases, de cursos. Es muy importante que te entrenes. Y en ese, al mismo tiempo, es matar dos pájaros de un tiro, entrenarte con gente que Está en el empiezas a medio. investigar que está en el medio. Porque es Claro. gente que el día de mañana te va a audicionar, ¿no? Hasta los mismos compañeros pasa. O sea, que Sí, la persona con sí, la que sí. estás tomando clases es la persona que por alguna razón conociste, te llevaste Ujú. bien, te vio en clase, vio que eras buena bailando, vio que eras buena cantando, bla, 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 ¿Le bla. caíste bien? Esa misma persona resulta que es la asistente de dirección de una producción y te recomendó porque se acordó de ti. Ujú. O sea, así es como funciona este medio. Al menos el teatro musical, que es donde Sí. hemos estado un poquito más en comparación Involucradas, con sí. otras ramas. Así funciona, ¿no? Y lo recomiendan mucho las escuelas, las Sí. mismas escuelas. En las mismas escuelas donde se dan talleres de teatro musical, donde se dan danza, canto, todo, en esas mismas escuelas están las personas que se dedican que son los creativos, los de producción, o sea, los directores, los coreógrafos de las producciones profesionales. Entonces, Ujú. ahí están dos pájaros de un tiro, ¿no? Entrenarse y hacer Darte a red de conocer, contactos, que te claro, conozcan, que vean tu de contacto. trabajo y qué mejor que lo vean en el salón de clases, ¿no? O sea, Sí, porque ahí no tienes la atención de una de audición una audición. en donde los nervios siempre traicionan, o sea, y eso también se entrena. O sea, Ujú, ir a las audiciones y formarte ujú, es también un entrenamiento, porque te conocen igual, o sea, o sea, si tú empiezas a ir a las audiciones, te digo, el gremio es chiquito. Entonces, puede ser que el stage manager de una producción en X teatro sea el mismo de otra producción. Y ujú. entonces, entre el mismo equipo creativo es como de, oye, tú conoces, oye, tú lo has visto, ah, sí, 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 yo conozco qué tal, entonces háblale a tal para ver cómo trabaja. Siempre hay como conexión entre gente, y si tú vas a audicionar y te estás formando, estás pasando lista, estás diciendo como de, oye, estoy activa, me interesa estar, y lo ideal es que obviamente cada que vas a una audición, pues hagas algo diferente y te entrenes y vayas con más herramientas, porque cuando llegas a la audición, los nervios te traicionan y al final lo que te va a sostener es pues lo que ya construiste, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En lo vocal, ¿no? Que es en lo que estoy más involucrada, la memoria muscular que desarrollas cuando estás entrenando y entrenando y entrenando, o sea, tus músculos ya sabrán qué hacer. Aunque hayan nervios, a lo mejor no te va a salir exactamente como le ensayaste, pero no te va a salir fatal Ujú, porque tus músculos y tu memoria muscular ya sabe qué hacer y se acomoda y listo, ¿no? En Aladdin, por ejemplo, que esa fue mi primera audición profesional, o sea, que yo mandé video y me dijeron, me llamaron a callback y algunos de los chicos se iban a ir, entonces ujú. necesitaban nuevas personas del ensamble. Y pues yo mandé mi video, o sea, yo en ese momento, o sea, dije, bueno, lo voy a mandar y pedían creo que 3 videos. No, Vendían tap, las dos le hicimos, me acuerdo. sí, Sí. pedían canto, pedían jazz y pedían tap. Tap, ajá, exacto. Jamás había bailado tap en mi vida, había bailado folclórico, Sí. pero de verdad, o sea, mi mamá me compró unos taps Ajá, y los tenía en nuevecitos ahí guardados ajá. y, o sea, para la audición de Aladdin, el self-tape, los Consejo de saqué, qué no hacer para una audición. Puedes por continuar ejemplo. tu historia. Exacto, aprendan de Ajá. la experiencia de uno. Sí. No fui a clases, dije, no, ahorita me armo un combo ahí raro. Yo saqué de la coreografía de un curso de verano que alguna vez tomamos, que estábamos fakeando, Chavitas. sí, que Ajá. estábamos fakeando hacer tap, no hacíamos tap, pero saqué los pasos ahí. Bren ya había tomado clases de tap, Poquitas también, o sea, poquitas, pero tampoco. ya más, Sí. y ella me ayudó. Y me dieron callback y era una audición muy chiquita, o sea, de verdad éramos que quizás como unas 10, Ajá. 13 niñas. Sí, a mí me rechazaron. Me acuerdo que mandé mi video y me dijeron muchas gracias, no nos interesa tu perfil, ¿no? De manera Ajá, bonita. Y ajá. me acuerdo que a ti te dieron callback. Sí, Y y le dieron llegué callback a yo. unas 10. Ajá. Sí, llegué y así, todas así bailarinas. Sí, yo venía de sentarme 8 horas en una silla y en una computadora sin entrenar nada. Pero yo llegué
más bien como con la expectativa de quiero ver cómo audicionan las otras porque yo no tengo ni idea. Entonces llegué y nos pusieron una coreografía ahí Ajá. que no manches, me lastimé, o sea, me desgarré el músculo por querer hacer algo que no pude hacer. ¿Qué te pusieron a hacer? Ni me acuerdo bien cómo era el paso. Que Ahí lo va, haga. ahí voy. No, mentira. Te hincabas nada más de una pierna, o sea, era como una cuarta, Ajá. algo así, y luego subías de sope en tacones, Ok, pero ok. con los brazos arriba. Así. Ya, Algo así. Ajá. Y no lo pude hacer, por supuesto que no lo pude hacer. Y yo veía a la que estaba enfrente mío, que era Sofita Cordero, que te mando un saludo, Con la que Sofita, trabajaste después. que es súper talentosa y preciosa. Y y yo decía, no manches, ay, qué perra, qué bonito lo hace, wow. Y yo no pude, ¿no? Y salí de ahí, pero dije, yo te mandé nota de voz, no sé si tú te acuerdas, nota de voz, le mandé una nota de voz, a eso vamos. Ese no es el oficial. Y le dije, no manches, salí súper entusiasmada. Me cortaron a la primera en ese callback porque buscaban a una bailarina, ¿no? Yo mi fuerte en ese momento, y eso que estaba desentrenada, era cantar y no bailar. Pero salí muy entusiasmada porque me di cuenta de que dije, ok, esto requiere trabajo, o sea, tengo que ir a ballet, tengo que hacer cosas. O sea, siento que fue una de las cosas que también te hizo ver a ti, Sí. de incluso no tan entrenada como te hubiera gustado, Ujú. o sea, vieron algo en ti, ¿sabes? Ujú. Y vieron Sí, sí. algo en ti en el nivel de las chicas que sí se estaban entrenando, Sí, ¿sabes? claro. Sí, eso. Entonces eso está padre, o sea, Sí, como, estuvo como padre. decir, tengo talento, Sí, ¿no? claro. Tengo talento para hacer esto, aparte de que amo hacer esto. Sí. Y me acuerdo que te lo dije, o Sí. sea, pero en ese momento vieron algo en ti, ¿no? Sí. O sea, fueron tan poquitas Sí. y vieron algo especial en ti en Ujú. una producción grande. Sí, yo creo que había alguien ahí que me conocía, o sea, no conocía a nadie del medio realmente, pero yo siento que alguien me dio la oportunidad y digo, sea como sea, ¿no? O sea, sí hay algo, Y si te conocía era porque Exacto. sabía que podías hacerlo. pero salí entusiasmada más bien porque dije, o sea, sí se puede trabajar esto, o sea, Sí, ¿no? entonces eso Ujú. fue una realidad, fue un golpe de realidad de, ok, se requiere trabajo, pero sí se puede. Ujú. Eso estuvo padre. Creo que a Ya no partir sé de ahí por te qué. empezaste a meter, yo recuerdo que te empezaste a meter un montón de clases de baile. Sí, me O empecé a meter sea, a clases de baile. y eso pasa mucho con las audiciones. A Sí. mí, Es como las Olimpiadas, que es- todos los ven y sí, todos se claro. quieren meter a Y todo, clases sí, de sí, sí, gimnasia. 100%, Ajá, perdón, 100%. continúa. Y, o sea, el rechazo no es fácil, nunca es fácil y tiene su tiempo. En ciertas etapas Ujú. es más complicado procesarlo que en otras. Sí. Pero a mí me acuerdo o sea, recuerdo que en ese momento que Ujú. todavía me sentía con menos herramientas y menos entrenamiento, Ujú. o sea, me pasó igual con una audición, igual de la misma compañía de Ocesa Teatro de Chicago, que yo no sé cómo, Sí, eso yo no estuvo sé bueno. cómo pasé tantos filtros porque de verdad, o sea, mi primer filtro fue ballet y yo había tomado 2 clases en mi vida de ballet. O sea, sí, creo que, no, es cierto, creo que ni siquiera había tomado clases de ballet. Entonces, por alguna razón Ujú. pasé filtros y me tocó hacen como un workshop antes de que vengan los creativos, en ese caso los gringos, para montar la obra y que hagan primero y vean las audiciones y ya vean a las personas que habían escogido en el prefiltro. Y me acuerdo que pasé todo ese prefiltro, ¿no? Por alguna razón. O sea, yo no sé por qué creí que sí tenía oportunidad ahí, que ya después, ya después entendí que no era realista pero bueno, uno está chavita y se emociona. Uno sueña. Empiezas a pasar filtros y te empiezas a emocionar. Pero bueno, ya después que creces lo ves diferente. La cosa es que en ese momento, obviamente se sintió feo porque una parte de mí se ilusionó, pero otra lo tomó como una gran motivación de empezar a entrenarse más. O sea, como, me acuerdo que siento que el tuyo, bueno, desde acá, desde esta perspectiva, siento que yo te vi después de Aladdin y siento que lo mío fue desde Chicago. O sea, como Ujú. desde esta Sí. audición de Chicago que fue como de, ¿cómo? Ballet, O sea, empezaste con ballet, ¿no? exacto, empecé Así, con full. ballet. Dije, ¿cómo que, no, cómo voy a ir a una audición sin haber tomado una clase de ballet? ¿No? Sí. Entonces, hice lo mismo que tú en TAP. Me acuerdo que hasta me cité con un maestro y que dije, o sea, pobre maestro. Le dije, oye, nunca he tomado ballet y me van a hacer una audición de ballet. Y fue como, te puedo ver de que clase personal. Y fue como, bueno, pero, o sea, ¿cómo te enseño ballet en Ajá. 2 sesiones? O Sí, sea, no, sí, también, sí. que nos la volamos. O sea, eso nunca hagan, ¿no? Esa es nuestra No, a mí sí me ha experiencia. tocado que también alumnos llegan y así. ¿Cómo Pero- canto? ¿Cómo canto para la audición de mentiras? Oye, ¿ya has tomado clases de canto alguna vez? No, jamás.
Ajá, lo dicen como si es como de, bueno, también hay gente muy talentosa, Sí, pero, sí, de acuerdo. pero El canto puede ser, sí. practican y la práctica hacia el maestro. Pero el ballet así, o sea, a menos que de verdad haya sido bailarín de contempo, pero Sí, no, si no, fuiste no. bailarín de contempo, Sí, estoy de seguramente acuerdo. tuviste que tomar ballet en algún momento de tu vida, porque es parte de la base Sí. dancística. Pero bueno, y me acuerdo que fue como de, bueno, o sea, no estás tan perdida, ¿no? Pero sí deberías tomar ballet. Y me acuerdo que a Y tú partir de poniendo ahí, y yo así, a partir de ahí manos de empecé a tierra. tomar clases de baile ya en forma, que fue, estoy Ujú. hablando de 21 años, o sea, O sea, no hace 21 años, no, sino no hace 21 tenías años, 21 cuando años. tenía Ah. 21 años, o sea, Ujú. una parte de mí sí le hubiera gustado ser de las chiquititas Ah, que sí, ves sí. tomando ballet desde que tienen 2 meses de edad, ¿no? No fue mi caso. Y obviamente con el ballet particularmente, la maestra Rada nos dijo, nuestra maestra de ballet de la universidad que amamos, fue como de, pues no vas a ser la bailarina de ballet, no, Claro, ya sí, no fue. ya fue. Con el ballet Vuelve a nacer. en nuestra experiencia, pero sí puedes adquirir ciertas cosas que tú necesitas, al menos para lo que me dices ahorita del teatro musical. Fue como de, órale, y le voy a echar todas las ganas y conciencia, que es una de las cosas que más ayuda de adultos tomando una disciplina, la conciencia, Sí. porque los niños chiquitos es lo que están desarrollando y el trabajo puede ser un poquito más lento por eso. Y con los adultos justo es, no tienes el cuerpo trabajado como un niño chiquito, Ujú. pero sí tienes conciencia, entonces ayúdale por ahí. Sí, sí, sí. Y eso que decías de la disciplina, yo también he visto en mucha gente que su sueño es eso, ¿no? O sea, ay, yo quiero hacer teatro musical o yo quiero ser artista y ya cuando se dan cuenta que uno de verdad tiene que trabajar para conseguirlo y para ser bueno o buena, ahí es ahí en donde flaquean y dicen como de, ay, no, van eso 1 o 2 meses a clases y es como ya, bye, ¿no? Ujú. Lo sueltan, como muchos hábitos, ¿no? Sí, la Bueno, perseverancia, sí, la exacto. constancia, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y Consejo número no sé qué llevamos, pero constancia y perseverancia, o sea, sí, ambas. y algo que, o sea, yo aquí me estoy metiendo así un poquito ahí como, quizás no sé qué tanto estemos dentro del programa. Yo recuerdo que habían amigos míos que cuando estaba entrenando yo más consistentemente antes de entrar a La Vida es Mejor cantando, así nos, o sea, estaban de sol a sol, de verdad, desde las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche entrenando, solo con 1 hora para comer u hora y media para comer. Y su comida era de que, pasta, un tetrapack de tomate, un pan Ay, Bimbo sí me acuerdo que me contaste. y como que carne molida o no sé, cualquier cosa, Ujú. ¿no? Y así, pues refresco o dulces o papitas, ese era su snack. Y la gente de verdad no rinde. O sea, yo los veía en clase así como de que ni siquiera, o sea, estaban para mí tirando su dinero a la basura porque ni siquiera tenían la energía para poder hacer bien las cosas. Una clase de ballet es demandante, una clase de contempo es demandante, una clase de jazz es demandante, una Ujú. clase de tap es de una clase de Broadway, jazz, todo es demandante y luego todo el mismo día, peor tantito. O sea, había gente que de verdad ya estaban en su última clase arrastrando la cobija y pues ya no podían sacarle provecho a esa clase porque no cuidaban lo que comían, por ejemplo, o su cuerpo en general. O sea, hay muchos malos hábitos en salud y creo que es súper importante también, o sea, hacer conciencia de eso y ahora que también hay como más conciencia alrededor de la salud en general, mental, física, es importante ponerle atención también a lo que está nutriendo tu cuerpo o lo que, Ujú. o sea, no es nada más comer por comer porque se Ujú. te quite el hambre. O sea, come inteligentemente y aprende, busca herramientas que te ayuden a tener un instrumento sano para que puedas dar tu 100 en tus entrenamientos y Ujú. a la hora de hacer tu performance, porque eso se nota. Y creo que eso se relaciona con el tema que dejamos pendiente de si recomendamos estudiar una carrera, o sea, carrera Ujú, profesional ujú, relacionado con lo artístico. Y creo que a lo mejor una de las ventajas que pudiera tener, o sea, una carrera, es que yo no estudié la carrera, pero deben abordar este tema integral, todo lo que implica ser artista, todo lo que implica dedicarse a la actuación, no ujú. solamente las técnicas de actuación, no solamente las disciplinas en sí, el canto, el baile, sino también de manera integral, según yo. O sea, bueno, depende qué carrera y depende en dónde, pero yo siento que podría ser esa ventaja, ¿no? Como de también abordar la parte de la salud, de cómo cuidarte, de cómo Ujú. cuidar tu cuerpo, que es tu herramienta para trabajar, ¿no? Literalmente, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Sin embargo, o sea, esto es algo que nos ha dado la experiencia y los años, saberlo, y tú que te especializaste en health coaching, ¿no? Ujú. O sea,
tú te especializaste, o sea, ya con todo esto de lo artístico, Ujú, decidiste estudiar la carrera de vocal coach, ujú. de ¿Sigo estudiándola? y sigues estudiándola, la Ujú, certificada en health coaching, ujú. ¿no? Y eso te ha dado un panorama que también me has Sí, compartido a mí, que sí. a mí me ha beneficiado, ¿no? Ujú, Como tu sí. paciente y como todo. Sí, sí, Excelente sí se paciente. dice paciente, Sí, sí. alumna paciente. Cliente, paciente. Pero bueno, Cliente. nosotras no estudiamos la carrera artística, Ujú. estudiamos otra carrera. Yo estudié mercadotecnia y comunicación, tus Yo relaciones relaciones internacionales. internacionales, que amé mi Exacto. carrera también, me gusta mucho. Y que te da, no me arrepiento de haberla estudiado porque creo No, que la ni yo. experiencia universitaria te da muchas cosas muy valiosas. Esa ha sido mi mejor época. Hoy justo venía pensando y dije, no manches, esa fue mi mejor época. O sea, mi mejor época. O sea, Sí. de verdad. La recuerdo con mucho cariño y me dio muchas. Y es que también creo que como artistas, nos siento que nos nutre mucho o nos nutrió mucho el haber vivido una experiencia universitaria que no necesariamente era relacionada con lo artístico. Sí. Entonces, sí, yo sí recomiendo estudiar una carrera, no necesariamente artística, estudiar una carrera, y si Ujú, es artística, está perfecto. claro. Sin embargo, para ser actriz, para ser actriz de teatro musical, para ser actriz de telenovela, actriz de Disney, actriz de lo que tú quieras, no siento que sea necesario. La Ujú. recomiendo, sí, por muchas cosas que te puedan dar, pero no es necesario para estar ahí. Tal está, ahorita lo relacionamos con el tema de la gente que hace creación de contenido en redes sociales, los influencers, ¿no? Ujú, O sea, ujú. definitivamente ahora sí que para entrar a ese mundo y tener un protagónico, pues a veces no necesitas, a veces nada, ¿no? O sea, es literal. Sí, sí. Pero, ¿tú la recomiendas o no? ¿Tú Pues recomiendas estudiar una carrera artística? pues yo no estudié una carrera artística y la verdad es que no sé de qué me perdí, en realidad, ¿no? Por no haber estudiado una carrera artística, seguramente, pues, o sea, alguien que estudió una carrera artística podrá dar un poquito más de detalle, Ujú, pero, sí, o de sea, acuerdo. yo creo, justo a lo que iba con esto es que, igual cuando entré a una agencia, el director nos decía, por entrar a esta casa de management, o sea, no es que ya van a tener trabajo y van a tener la vida resuelta. Ujú, Dice, de hecho, espero que tengan otro trabajo y que tengan otra fuente de ingresos, ujú. porque eso también determina su carrera. Y entonces yo después me puse a pensar, o sea, en retrospectiva me acuerdo perfecto que es cuando estábamos en el violinista del tejado, que yo ni siquiera me quería dedicar realmente a esto ni nada, recuerdo que estábamos en piernas otra vez, antes de empezar la función, Piernas. y una actriz le dijo a otro actor, dijo, sí, no, pues sí, ahorita tenemos esto, pero pues la verdad es que, pues no, o sea, cuando no hay, pues ni modo, me pongo a hacer, que creo que dije donas o cupcakes, algo así, me pongo a hacer cupcakes ¿Qué y ni tal que nos modo. está viendo la persona de la que estás No vas contando? a ver, no lo vas a ver, muchos hacen cupcakes, yo también, bueno, no los vendo, los hago para comérmelos, pero Ujú. hago otras cosas. Que no tiene nada de malo. No, o sea, al final es tener una fuente de Ujú, ingresos alterna, pero a ver, algo que también no te ponga así como la soga al cuello y que entonces empieces a tomar decisiones en tu carrera que son poco inteligentes, porque tienes que ser también o sea, no basta con que tengas talento, tienes que entrenarte, ¿no? ujú. Y aparte de entrenarte, tienes que ser inteligente o sea, más bien Exacto. estratégica para Ujú, poder tomar ujú. decisiones sabias en tu carrera y poderte meter por ahí. O sea, al final el que gana pues es el astuto o la astuta. Ujú, Y, y si tú empiezas a aceptar trabajos porque estás así hasta el cuello de deudas, porque tienes que pagar una renta o algo, entonces empiezas a aceptar cualquier cosa y, y entonces ya ahí tu carrera empieza a dar otro giro, ¿no? No solamente por el sentido de tomar papeles chiquitos, que no hay papeles chiquitos, sino más bien porque también el equipo creativo, directores de casting, productores, directores, empiezan desafortunadamente también a clasificarte como de, esta persona solamente hace cosas de extra. Entonces ujú. contrátala esto y solo le puedes pagar esto y ya. Sí, sí tiene sus desventajas no ser un buen estratega en esta carrera. Entonces, bueno, para ya no explayarnos, ¿no? Y bueno, cerrando nada más esta idea de es muy importante que sí puedan, en nuestro caso, no siempre, hay excepciones donde empiezan a trabajar en el ámbito artístico y se conectan con otro proyecto, y su vida es así, ¿no? Hay esos casos. En la mayoría de los casos hay que buscar trabajos alternos que te permitan
sentirte tranquilo en la parte económica, principalmente cuando empiezas a crecer y te independizas, pero que te permitan darle prioridad a esta carrera. Creo que es lo más importante, ¿no? Porque para que no te categoricen, ¿no? Es que quiere audicionar esta persona para la producción profesional, pero es godín y muy probablemente nos diga que no, porque no está tan fácil dejar su trabajo, ¿no? Entonces, ahí justo encontrar trabajo. Yo soy maestra, Patty es health coaching, vocal coach y da sesiones, ¿no? Y puede mover, puede tener esta flexibilidad con sus trabajos para darle prioridad a lo que realmente quieres, ¿no? Que es lo importante. Y recapitulando las cosas que vimos en este podcast canal, que son consejos para aspirantes a artistas, una de las cosas principales que empezamos diciendo, que les recomendamos mucho, es entrenarse, ya sea para salir en televisión, salir en serie, salir en cine, salir en teatro musical. Entonces, entrenarse y a la vez hacer red de contactos, no solamente con maestros, sino con compañeros. Aguas con eso, ¿eh? Anótele también. Sean constantes para que puedan tener esa energía y esa salud que les va a permitir hacer muchas cosas, les va a permitir rendir más. Inviertan en eso, salud preventiva, inviertan en su salud por su cuerpo, es su instrumento y así van a poder ser constantes, más disciplinados, más disciplinadas. Y justo también, algo que no mencioné, yo, por ejemplo, lo que hice también cuando estaba decidiendo como dedicarme de lleno a esto, fue encontrar gente con la que yo pudiera platicar, que me dijera su experiencia, ¿no? O sea, prácticamente esto que estamos haciendo frente a cámara, digo, yo tenía una guía padrísima y eso es maravilloso. Me considero muy afortunada por tener Temani y ayudarme porque nos hemos ido acompañando y hasta la fecha. O sea, es muy bueno tener a alguien que pueda apoyarte en ese mismo sueño y en ese mismo camino. Y no necesariamente se tiene que dedicar a la misma industria, pero nosotros tenemos la dicha y la bendición de que sí. Entonces, nos vamos acompañando en el camino y eso ha sido clave también para mí, o sea, tener a alguien en quien te puedas apoyar. Pero bueno, aparte de eso también, o sea, tener la experiencia uno a uno de gente que tú sepas que está en el medio y que puedas hablar uno a uno para que, pues no sé, justo eso, ¿no? O sea, te tengan en mente de que, mira, ella me preguntó y ella vino conmigo o sea, le interesó mi experiencia, mi persona. Eso, y también tú. O sea, no es lo mismo que escuches, o sea, la experiencia de terceros a través de terceros, a que tú vayas con la persona y le preguntes, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo fue tu camino? Y yo me acuerdo que le preguntaba a Justin Collette, está en Broadway de gira con Beetlejuice, súper lindo, y tuvimos un Zoom, él y yo nada más, en donde me platicó mucho sobre la industria, y me dijo, una de las cosas que me dijo, ¿vas a terapia? Le dije, sí, me dijo, perfecto, nunca la dejes. Claro, porque él sabe, él ha estado mucho tiempo en este camino, él creo que en ese momento tenía yo ya 40 años y apenas le había llegado su primer protagónico en Broadway. Imagínense cuántos años de camino y cuántos no recibió, y no es una industria fácil, pero pues por lo mismo, ¿no? O sea, decíamos, también consíganse otra fuente de ingresos que si es viable para ustedes, que les permita tomar decisiones inteligentes, padrísimo, ¿no? O sea, sáquenle provecho a eso, ahorren, siempre ahorren, tengan también dinerito por ahí pues para que no se ven obligados a aceptar trabajos que a lo mejor no quieren y que no son las decisiones más inteligentes en su camino y vayan a terapia. Y todo tipo de cursos funcionan en este medio, ¿no? O sea, si quiero tomar un curso de buceo, muy probablemente a lo mejor. Entre más raro, incluso mejor, porque es como que más específico, ¿no? Tú no sabes a qué loco se le va a ocurrir qué idea. Exacto. Y necesito un perfil así como de... Conocimiento en esta carrera, más que nada, es poder. Conocimiento es poder. Es una gran herramienta. Anota. Toma nota. Nuestras redes sociales. Yo estoy como @soyBrendaRomo en TikTok y en Instagram y son las que más uso por el momento. Yo estoy como @Patty con doble Y_crew en TikTok y en Instagram. Si les gustó este episodio y quieren más, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como notasdevoz.podcast. Ya vi, lo vi. Ya, me quedé. Nos encuentran como notasdevoz.podcast.